Mi nombre es Andrés Erazo Urbano. Soy abogado de la Universidad de Santiago de Cali. Me dedico al derecho comercial, derecho administrativo, trabajo con establecimientos de comercio. Esa es mi especialidad. Pertenezco a una firma de abogados que se denomina Juristas y Consultores Asociados y nos dedicamos a diferentes áreas del derecho, enfocados en civil, comercial, derecho de familia, administrativo. Esa es nuestra especialidad, ¿no? Andrés Erazo, abogado de la Universidad Santiago de Cali, especializado en Derecho Comercial de la misma universidad. Asumió en el 2007 la defensa de un comerciante de la ciudad de Pasto, quien iba a ser obligado a reubicar su negocio, por causa de una acción popular interpuesta por dos estudiantes de una importante universidad del departamento de Nariño. El doctor Erazo logró demostrar que era legítimo el derecho de su cliente a permanecer en el mismo sitio donde había tenido su negocio por muchos años. Esta es su historia y cómo consiguió hacer justicia. Aquí en Pasto era muy tradicional un lugar denominado, llamado como Bar Panamericano, y todo el mundo lo conocía popularmente como Las Glorias, que era una casa de lenocinio. Este bar funcionaba como un establecimiento donde se expendían licores, pero realmente era que en el fondo se ejercía la prostitución ya. Todo el mundo lo sabía, sino que el bar estaba blindado legalmente de tal forma que era muy difícil demostrar el ejercicio de la prostitución y por eso duró durante mucho tiempo. El sitio donde se ubican los establecimientos es un sitio céntrico, ubicado casi en el centro de Pasto, aledaño a una institución universitaria y un SESMAC, dedicados prácticamente a actividades de mediano impacto, como bares, café-bares, expendios de licores, la actividad que se maneja en estos establecimientos, ¿no? Cuando se implementa aquí el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial en Pasto, en el año 2000, todos estos lugares que estaban ubicados aquí en el centro tenían que reubicarse. Se trata de un caso donde supuestamente se vulneran derechos colectivos y del ambiente. Los accionantes son estudiantes de la Universidad SESMAC, de aquí de la ciudad de Pasto. Ellos, cuando presentan la demanda, manifiestan que sus derechos a la seguridad pública, a la moralidad administrativa, al espacio público, están siendo vulnerados por algunos establecimientos de comercio. En este caso, establecimientos de comercio como café-bar, como discotecas, que son catalogadas por el Plan de Ordenamiento Territorial de aquí de Pasto como de mediano impacto. Sin embargo, todo eso trae una raíz que viene desde el año 2005 aproximadamente, cuando en dicha universidad era el rector, el padre Evaristo Acosta Maestre, quien, de pronto justificadamente lo digo, emprendió una batalla contra un establecimiento. Cuando el padre toma la universidad, empieza a batallar contra ese establecimiento y la idea de él era cerrar el establecimiento, ¿ya? Enviando derechos de petición a la alcaldía, enviando quejas a la alcaldía, manifestando su inconformidad. Sin embargo, la alcaldía no podía hacer nada. ¿Por qué? Porque el establecimiento tenía un pacto, tenía un acuerdo con la alcaldía de reubicación y le habían dado un tiempo, unos años para ello. La alcaldía lo que hacía es informarle, el padre igual seguía insistiendo porque pensaba que era
porque la alcaldía realmente no quería hacer nada al respecto, por negligencia de la alcaldía. Y a raíz de esto, después de utilizar los medios de comunicación, la prensa, la radio, empezó a dirigir sus acciones contra los establecimientos de comercio aledaños a la universidad y a este centro denominado Panamericano, un centro, pues, como él decía, un centro de prostitución, ¿no? Al lado de la universidad, en ese tiempo existían 3 bares más: el Orange Blue, el Gato Paper y el Bar Morocuari. Cuando el padre se cansó de enviar peticiones y quejas a la alcaldía y no surtieron efecto, tomó la decisión, a través de 2 estudiantes del CESMAC, de presentar una acción popular. ¿Qué es una acción popular? Una acción popular es un mecanismo diseñado para proteger derechos colectivos del ambiente, tales como la salubridad, la seguridad pública, como el espacio público, incluso para proteger las especies animales, vegetales en extinción. A través de esa acción, lo que hizo fue demandar a la alcaldía, al municipio de Pasto, solicitándole al juez que ordenara el cierre de los establecimientos. Sin embargo, la demanda no se dirigió contra los establecimientos de comercio que mencioné, simplemente lo hizo contra la alcaldía. El juez admitió la demanda y ordenó vincular a todos los establecimientos involucrados al proceso. De ahí fue como se notificó a todos los establecimientos y se hicieron parte del proceso. Se notificó también al Ministerio Público, Defensoría Pública, Personería Municipal, para que hagan parte del proceso. Los establecimientos de comercio, el Gato, Morocco, ¿qué hacen? Buscan un abogado para que le defienda sus intereses, para defenderse dentro del proceso. El abogado que consigue contesta la demanda, hace una contestación como muchos de los abogados la hacen, una contestación muy simple, simplemente por el hecho de contestar la demanda y remitirse a unos argumentos jurídicos muy básicos. No profundiza sobre aspectos muy importantes como el artículo 30 del Plan Parcial Centro, que es prácticamente la materia de todo este debate, denominado como restricciones a la implantación. Realmente era la base jurídica a tratarse, el artículo 30 del Plan Parcial Centro de Paz. Se sigue el trámite del proceso, se comunica al Ministerio Público igualmente, a la Defensoría del Pueblo, a la Personería Municipal, a la Procuraduría Judicial Delegada para Asuntos Administrativos. Y el siguiente paso del proceso es agotar una etapa que se llama pacto de cumplimiento. ¿Qué es un pacto de cumplimiento? El pacto de cumplimiento dentro de la acción popular es una pequeña audiencia especial donde las partes proponen la forma de proteger los derechos supuestamente vulnerados, los derechos colectivos supuestamente vulnerados. El concepto era uniforme de todos ellos: vulneración de derechos colectivos. Sin embargo, ocurre algo un poco difícil de entender, por no decir inexplicable. No entiendo cómo el abogado que contesta la demanda y se opone a las pretensiones y manifiesta en la contestación de la demanda que no se están infringiendo las normas urbanísticas, llega al pacto de cumplimiento y cambia de parecer, de tal forma que le dice a los clientes: hay que reubicarse, no hay nada que hacer, el proceso se va a perder. ¿La mejor opción cuál es? Reubicarse. Tomen un tiempo prudencial que les dé los demandantes, lleguen a un acuerdo, puede ser un año más o menos, y en un año váyanse de aquí. Tomen sus cosas y busquen otro lado. Obviamente, un cliente, al escuchar esto de su abogado, decirle el proceso se va a perder, no hay otra sino que negociar, reubicarse, pues lo que tiene que hacer es acceder. Los propietarios acceden en el pacto de cumplimiento, se lleva a cabo el pacto de cumplimiento con el diseño o la estrategia de que se reubicarían en diciembre del año 2008. Para aclarar un poco, ¿no? Estamos hablando que la acción popular se presentó en febrero de 2007
y el pacto de cumplimiento se llevó a cabo en julio de 2007. No se había determinado hasta ese momento, ni se había tocado sobre la colindancia ni el área de influencia de la Universidad CESMAC. Al ver esto, si se aprobaba el pacto de cumplimiento, era claro que los establecimientos seguirían funcionando por un año largo más, ¿no? Pero mal podría ser el juez dejar que funcionen allí cuando supuestamente hay una norma que prohíbe implantación en ese sector, ya sea por colindancia o por área de influencia. El juez toma esa como una razón válida para no aprobar el pacto de cumplimiento y además también manifestando en el auto, donde no aprueba, que no lo aprobaba porque al aceptar el acuerdo tendrían que prolongarse los usos de suelo por un año más, cosa que pues obligaría a la alcaldía a expedir los usos de suelo por orden de un juez y en pocas palabras estaría usurpando funciones de la administración. Entonces el juez se abstiene y por tanto no aprueba el pacto de cumplimiento. Ese es en ese punto cuando, a través de una amiga que trabajaba en el establecimiento Morocuari, me contacta el propietario y me dice que él está muy preocupado por la situación que se presenta con su establecimiento, que tiene que irse. ¿Qué pasa en ese aspecto? El propietario que me consulta, en este caso era el propietario del establecimiento Morocuari. Sin embargo, por cuestiones de tipo legal, quien aparecía como propietario en la Cámara de Comercio era la mamá del señor que me consulta, ¿ya? Una señora ya de edad muy avanzada que simplemente figuraba como representante, que para todo el trámite legal, pues tocaba hacerlo con ella, notificarla a ella. Yo analizo la situación, me tomo unos días revisando lo que se había hecho en el proceso. Con otros abogados revisamos el proceso, analizamos y nos damos cuenta de lo que se está cometiendo, que es una injusticia. Porque la acción popular debía estar encaminada, es contra el establecimiento de las Glorias, contra el bar Panamericano, no contra los demás establecimientos. No debería hacerse así ya. Lo que se estaba haciendo prácticamente era una estigmatización y una lucha contra los establecimientos para sacarlos de allí sin tener razones de peso. Al ver esto y al analizar la normatividad, el plan de ordenamiento territorial, el plan parcial centro, me doy cuenta de que el establecimiento de mi cliente, el bar Morocuari, realmente no contravenía ninguna normatividad y por tanto no tenía que ser reubicado. Es lo primero que le comento a mi cliente. Le digo, ¿qué le ha dicho su abogado? ¿Qué le ha comunicado? Él me comenta que el abogado le decía que tenía que reubicarse, que el asunto estaba perdido. Le digo, no es cierto, es totalmente falso. El establecimiento no vulnera ninguna normatividad urbanística. Se puede dar pelea aquí, pero obviamente tenemos que hacerlo desde el punto de vista técnico. ¿Por qué? Porque las normas que se manejan en el plan de ordenamiento territorial son eminentemente técnicas, ¿ya? Están rodeadas de planos, están rodeadas de conceptos técnicos de ingenieros civiles y de arquitectos, donde predomina prácticamente el uso del suelo y obviamente algunas restricciones sobre implantación, ¿ya? Eso hay que hacerlo a través de planos. ¿Qué nos tocaba hacer? Demostrar que el artículo 30 del plan parcial centro no prohibía o no era causal para que el establecimiento de mi cliente se implantara en ese sector.
A través de una acción popular interpuesta por 2 estudiantes de una importante universidad de Nariño, se pretendía cerrar todos los establecimientos dedicados al expendio de licores, café-bar y discotecas aledaños a la universidad. Fue entonces cuando el abogado Andrés Erazo revisó el proceso, lo analizó y se dio cuenta que se estaba cometiendo una injusticia. Este establecimiento tiene aproximadamente 9 años, fue creado en el 2005. Esta acción popular venía a nombre de unos muchachos, pero estaba coaccionada por el padre Evaristo, para ese tiempo el rector del CESMA. Yo soy una de las personas que no me iba a quedar con esa inquietud de que por qué nos teníamos que ir de aquí. Afortunadamente para esos días trabajaba una niña, era cajera, me recomendó un abogado, en este caso el doctor Andrés. Él había sacado muchos casos, hablé con él, le indiqué todos los documentos, él me decía, ay, caramba, no sé, ya no hay manera de salvar esto, pero afortunadamente leyendo, me solicitó la Cámara de Comercio el registro del negocio y estaba a nombre de mi mamá, y el que había firmado fui yo. Eso fue la salvación, la tabla de salvación para que iniciemos nuevamente el proceso. El siguiente paso fue manifestarle al juez de entrada que había irregularidades en el proceso, que él no había visto, o si las miró, no sé por qué no las tuvo en cuenta, como fue tener en cuenta o decretar un testimonio que no cumplía con los requisitos de ley. Los demandantes o accionantes de la acción popular solicitan al juzgado una prueba testimonial del padre Evaristo Acosta Maestre, pero cuando solicitan la prueba, nunca manifestaron los hechos que pretendían probar, por tanto la prueba era inconducente, improcedente y el juez no tenía por qué decretarla. El doctor Andrés manda un memorial al juez diciéndole, usted se equivocó, y efectivamente creo que era así, fue una equivocación. Lastimosamente los de mi gremio fue muy tarde porque ellos sí habían firmado esa conciliación. El doctor Andrés, él me decía, mire, yo soy honesto, don José, pues es difícil ganar este caso, es un poco difícil meternos con una acción popular. Él me pedía a mí muchas cosas, apelábamos a muchos recursos, inclusive tuvimos que hablar con mucha gente de la alcaldía, con las personas que elaboran o hacen el POT. Desde el pacto de cumplimiento, desde que fue improbado, tomo el caso, se revoca el poder al abogado que llevaba el caso y defiendo al establecimiento Morocuari. De ahí en adelante fue realmente una batalla jurídica. Difícil. Primero, ¿por qué? Porque el juez, las entidades como la Defensoría, como la Personería Municipal, estaban de acuerdo en la idea de reubicarse. Tenía que luchar contra todos ellos, demostrarles que estaban equivocados, que había establecimientos que no tenían por qué ser reubicados porque se encontraban dentro de la normatividad. Pensaban, no, bueno, todos están en contra, estamos solos en este proceso, nos toca luchar duro. ¿Qué tenemos que hacer? Demostrar que el derecho está de nuestra parte. Y ese era el punto clave. Llegada la hora y la fecha para evacuar la prueba testimonial del padre Evaristo Acosta Maestre, tengo un inconveniente. El padre Evaristo Acosta era amigo mío. Yo lo conocía, manteníamos, no era una relación tan cercana, pero sí nos conocíamos. Y me doy cuenta, digo, bueno, es mi cliente y es el proceso, es mi cliente, tengo que elegir qué hago, ¿no? Obviamente, por la profesión que ejerzo, tengo que tomar la decisión de afrontar la prueba, ¿no? Y seguir adelante con el proceso. Se llegue el día, la hora, nos encontramos con el padre Evaristo en el despacho del juez, el padre se pone de pie, me saluda, muy amigablemente yo lo saludo,
Tomamos asiento y lo siguiente que hace el padre Evaristo es preguntarle al juez, después de unos minutos, señor juez, ¿cuál es la razón para que él esté aquí en su despacho? Y el juez le manifiesta, le dice, le responde, él es el abogado representante de uno de los establecimientos involucrados. Cuando el juez le manifiesta eso al padre, la actitud del padre cambió totalmente, ¿ya? Desde ese momento sabía que había perdido la amistad del padre. El padre manifiesta en uno de ellos que un comerciante lo llama y le dice que frente al establecimiento Morocco se presenta una riña de estudiantes del CESMAC que están borrachos, que están con correas, que están con piedras, están prácticamente protagonizando un escándalo público. Y el comerciante le dice al padre que eso no debía de pasar. ¿Por qué? Porque todo se origina a consecuencia del funcionamiento del establecimiento de mi cliente, del establecimiento Bar Morocuari. Pero para ese entonces yo tenía mi seguridad, la seguridad del bar, para evitar riñas, problemas, peleas, menores de edad. Para ese entonces yo recuerdo que era infaltable la policía por aquí, nos mandaban los señores para que nos hagan sonometrías, las sonometrías eran cada fin de semana. Trabajar así era tedioso, para mí se convirtió en un martirio, la verdad. Los testimonios del padre van dirigidos a hacerle creer al juez que en estos establecimientos se está vulnerando el derecho a la seguridad pública, que son establecimientos que se prestan para que los estudiantes, en vez de estudiar, salgan de la Universidad Libar a tomar, ¿ya? Y trata de relacionarlos con el establecimiento Bar Panamericano, el de las Glorias, haciendo parecer que ellos, si bien no está comprobado, también se dedican al ejercicio clandestino de la prostitución. Mi deber como abogado era contrainterrogar al padre, y yo le pregunto al padre, padre, ¿usted por qué manifiesta que una persona, un comerciante, lo llama y le comenta estos hechos? Si es cierto, usted tiene que conocer la persona, o la persona, ¿cómo hace para contactarlo a usted? ¿Cómo sabe el número de la entidad, de la UCESMAC? ¿Cómo hace para contactarlo a usted? ¿Es amigo suyo acaso? ¿Cuál es el nombre de esa persona? Y el padre, mirándome a los ojos, no sabe qué decir y dice, no lo conozco, no sé cómo me ubica, no sé cómo consigue el número, me imagino que por el directorio, pero el todo es que él me llama. ¿Por qué tendría que un tercero que no conoce al padre llamarlo a comentarle estas cosas? Si la lógica indica que una persona a quien llames a la policía en un disturbio, en un evento de estos, no va a llamar a un sacerdote, va a llamar a la policía. Después de varios hechos, de estar atacando al establecimiento, le pido al juez que por favor tenga en cuenta la tacha de falsedad, porque para mí el padre estaba diciendo mentiras, en pocas palabras. Estaba diciendo mentiras. Yo le había aconsejado a mi cliente, aunque no tenía por qué hacerlo, que prohíba el ingreso de los estudiantes del CESMAC durante la etapa probatoria. ¿Por qué? Sabía que los demandantes, los accionantes, buscarían la forma de elaborar pruebas para hacerlas valer contra el establecimiento Morocco. Por eso le digo a mi cliente, lo más prudente es que usted restrinja la entrada de los estudiantes. Corríamos el riesgo que entrara un menor de edad y se buscaran sanciones al establecimiento. Corríamos el riesgo que entrara una persona de pronto con sustancias prohibidas por la ley y se tomara eso como una prueba para hacerla valer dentro del proceso. Teníamos que cuidarnos. Mi cliente lo entendió así y cerró el establecimiento para los estudiantes. Sin embargo, el padre, aún cerrado el establecimiento, manifiesta al despacho que los estudiantes de la UCESMAC, incluso menores de edad, entran al establecimiento Libar
cosa que no era cierta, porque habíamos cerrado el establecimiento. Con todos esos argumentos le digo al juez, señor juez, considere la tacha de falsedad, porque para mí el testigo está mintiendo. Claro, lo primero que hace un juez al solicitar tacha de falsedad para este testigo, por las características que tiene, pues abrirme los ojos. ¿Cómo así que usted manifiesta que el padre está mintiendo? Es un sacerdote. Él no me lo dice, pero por la cara que me pone, sí, le causó impacto. Yo le digo al juez después a través de un escrito, señor juez, el padre es muy reconocido, él es muy reconocido a nivel municipal, local, nacional, la verdad. Pero no tenga en cuenta a qué se dedica esta persona. ¿Por qué? Porque los testigos son iguales ante la ley. Si el juez se dejaba llevar por la calidad del testigo, por tratarse de un sacerdote, pues realmente ninguna tacha iba a prosperar. Tenía que ser muy objetivo y valorar el testimonio conforme lo ordena la ley, ¿ya? Andrés Erazo, abogado especializado en Derecho Comercial, decidió llevar el caso de Morocuari Café Bar, el cual buscaba ser reubicado por una acción popular interpuesta por 2 estudiantes de una importante universidad de Nariño. Cuando yo reviso el proceso dentro del término de ley de los 5 días, me encuentro que ya se ha surtido la prueba pericial, ha sido aportada al proceso, y empiezo a revisar todas las inconsistencias y las anormalidades en la prueba pericial. Llamo a mi cliente y le digo, sucede esto. La perito que realizó la prueba tomó un plano que le suministró el rector y con base en ese plano determinó el área de influencia y la colindancia de los establecimientos de comercio. ¿Qué tenía que hacer la perito? La perito tenía que dirigirse a la fuente, que en este caso es la alcaldía municipal, ir a planeación municipal y solicitar el plano para determinar el área de influencia. No entiendo por qué razón, por alguna extraña razón, acudió al padre Evaristo y el padre Evaristo le suministró el plano. Con base en ese plano determinó el área de influencia y con base en esa determinación manifestó en la prueba pericial que tenían que ser reubicados todos los establecimientos involucrados, ¿ya? Una cosa pues terrible, porque tomando la normatividad urbana, el plan de ordenamiento territorial, especialmente el plan parcial Centro de Pasto, lo que manifestaba la ingeniera era totalmente falso, no era cierto. Según ella, el área de influencia involucraba un área muy amplia. En este caso, incluso cobijaba a lo que aquí conocemos como San Andresito. Desde ese punto de vista, ya mirando cómo estaban las cosas, lo que hago es buscar un experto en la materia, en este caso, quien era el coordinador de formulación de los planes de ordenamiento territorial, profesor de la Universidad de Nariño, una persona experta en la materia. En ese tiempo también era el secretario de Planeación Municipal. Le comento la situación, le comento lo que está pasando en una conversación más bien cotidiana, y él me dice, lo que están cometiendo es una injusticia. Claro que no es así, están completamente equivocados, la perito está obrando mal. Yo le digo, ¿usted me colaboraría si yo le traigo fotocopia de todo el dictamen pericial con el plano? ¿Usted me colaboraría? ¿Estaría dispuesto a darme una entrevista para aportarlo al proceso? Y él me dice, sí, yo le colaboro. Vamos con mi cliente, con una grabadora, le empiezo a hacer una serie de preguntas a esta persona, a este experto en la materia, y él empieza a aclarar todas las dudas, paso por paso, cómo es la interpretación de las normas del Plan Parcial Centro, sobre todo el área de influencia y la colindancia. Y para terminar, yo le digo a esta persona, ¿usted qué opina de este plano que aporta la perito? ¿Está bien, está mal? Y él me dice, es un horror, eso está mal hecho, no es así. No entiendo por qué razón, supuestamente una persona versada en la materia, experta, como es un perito, presenta ese dictamen pericial ante el juzgado. Y para
demostrar que está equivocada la perita, esta persona, el secretario de Planeación Municipal, muy amablemente me entrega una cartografía donde está perfectamente demarcada el área de influencia de la institución educativa SESMAC. En el momento en que el juez decreta la prueba, la práctica de la prueba pericial, a través del comité técnico, yo sabía que había ganado el proceso. ¿Por qué? De acuerdo a la Ley de Acción Popular, de acuerdo a la Ley 472 de 1998, el primer dictamen pericial es objetable, el segundo no. La primera prueba pericial yo la había objetado. Y esa prueba era claro que iba a quedar sin mérito, sin validez dentro del proceso. Al decretar una segunda prueba pericial ante el comité técnico, sabía que no podía objetarse. Si los demandantes, los accionantes en este caso, no estaban de acuerdo, no podrían hacerlo. Era inobjetable. Cuando se decreta, yo sabía que el comité técnico iba a realizar una prueba con base en las normas urbanas y por tanto mi cliente no tendría que reubicar el bar. Así se hace, se comunica al comité técnico la decisión del juez, el comité técnico procede a evacuar la prueba pericial y como yo lo había pensado, se determina que el establecimiento Bar Morocuari no está dentro del área de influencia de la SESMAC, ni dentro de la colindancia, no es colindante, ni se encuentra del área de influencia. ¿Y qué es el área de influencia? El área de influencia es el espacio que le dan a una entidad como esta, en este caso educativa, donde irradia un poder en el cual en esa zona no se pueden implantar determinados establecimientos de mediano impacto. Ni por el lado de la manzana izquierda, ni por el lado de la manzana derecha, ni por el frente. Ese radio, esa área de influencia, impide que se implanten establecimientos de mediano impacto. Lo que hace el comité técnico es determinar a través de las planos, planimetrías, si se encuentra o no, y evidentemente no se encuentra. Los demandantes nunca lo probaron. No probaron que en el establecimiento Morocuari ni en los demás se ejercía la prostitución. No probaron que había venta de licores a menores de edad. Tampoco se probó que allí se expendían drogas, ni tampoco la inseguridad que ellos manifestaban en la demanda. Como no se probó ninguna de esas cosas, el asunto estaba resuelto. Se dicta sentencia, ¿y la sentencia cuál fue? Ordenar la reubicación de los demás establecimientos, con excepción del establecimiento Morocuari. Lastimosamente, el propietario, el representante legal del establecimiento El Gato, siguió con el abogado que venía, mi cliente, nunca cambió de abogado y realmente el abogado nunca apareció después del pacto de cumplimiento, no hizo presencia. Desde el punto de vista profesional jurídico, puedo manifestar que el juez se equivoca al ordenar la reubicación del Gato. ¿Por qué? Porque si bien era colindante, se encontraba dentro del área de influencia de la Universidad SESMAC, estaba ubicado en un corredor de diversión y esa era una excepción a la regla, la cual el juez nunca tuvo en cuenta. Y no tuvo en cuenta ¿por qué? Porque no hubo un abogado que se lo hiciera ver, que le hiciera caer en cuenta que ese establecimiento estaba dentro de un corredor de diversión y por tanto no se aplicaría ni área de influencia ni se aplicaría la colindancia. En el momento, el establecimiento Bar Panamericano, conocido como Las Glorias, ya no se ubica allí desde hace muchos años, tuvo que salir. Y el único establecimiento que quedó en todo ese sector fue el establecimiento de mi cliente. ¿Qué logramos con eso? Logramos demostrarle, tanto al padre como a la comunidad, que en el espacio, en la cuadra donde está el establecimiento de mi cliente, sí se pueden implantar establecimientos de comercio de mediano impacto, se puede hacer, ¿ya? Ahora, lo que de pronto ellos no creen, no se han convencido todavía,
es que no puede estar por encima las cuestiones religiosas por la ley. Y para ellos, la decisión del juez, desde el punto de vista moral, no es la más acertada. No es la más acertada, ¿por qué? Porque no es bueno que los estudiantes vayan a bailar, vayan a tomar, ¿ya? Sin embargo, desconoce el señor rector, o desconocía, porque ahora ya no es el rector, desconocía en ese tiempo que los estudiantes, de acuerdo a la Constitución, tienen el libre desarrollo a la personalidad y después de salir del establecimiento educativo pueden hacer con su vida lo que quieran. En pocas palabras es así. Terrible me parece la situación de que el sacerdote quiera manejar la vida de los estudiantes después de que salen del establecimiento, ¿ya? Ahora, diferente sería que el establecimiento se dedique a la prostitución clandestina o se expendan bebidas a menores de edad o se venda cigarrillos o sustancias prohibidas por la ley. Eso sería diferente, pero en este caso el establecimiento no lo hacía. Simplemente se dedicaba a su actividad, que era un café-bar, y aún mantiene esa actividad. Cuando termina este proceso y logramos todo eso, mi cliente se entera de la noticia de que no tiene que ser reubicado, y obviamente es algo para mí muy significativo saber que a través de la ley, a través del derecho, se puede hacer justicia y que de pronto lo que otras personas piensan que está perdido, desde el punto de vista legal, con estudio, con juicio, con diligencia, se puede cambiar el rumbo, así el proceso prácticamente esté perdido, como le decía el abogado a mi cliente. Después de año y medio, el abogado Andrés Erazo logró demostrar las irregularidades que se llevaron durante el proceso y con una prueba pericial realizada por el comité técnico se logró evitar la reubicación de Morocuari Café Bar. Cuando termina este proceso y logramos todo eso, mi cliente se entera de la noticia de que no tiene que ser reubicado y obviamente es algo para mí muy significativo saber que a través de la ley, a través del derecho, se puede hacer justicia y que de pronto lo que otras personas piensan que está perdido, desde el punto de vista legal, con estudio, con juicio, con diligencia, se puede cambiar el rumbo, así el proceso prácticamente esté perdido, como le decía el abogado a mi cliente. Eso me hace muy feliz y me hace muy feliz que en este momento el establecimiento de mi cliente es un establecimiento próspero, mucho más próspero de lo que era en ese momento, y le brinda y le da trabajo a personas que en este momento se encuentran vinculadas, que trabajan para ese establecimiento. De haber sido reubicado, muchas de esas personas habrían quedado sin trabajo, injustamente. Para mí fue una experiencia muy bonita, poder demostrar al juez que las normas hay que estudiarlas y hay que interpretarlas, y hasta tanto no se haga un estudio a conciencia, un estudio juicioso, profundo de las normas, no se puede tomar partido o emitir una decisión que pueda afectar los derechos o los intereses de las personas involucradas, ¿no? Entonces, conclusión del proceso, una sentencia que ordena reubicación lamentablemente de unos establecimientos. Uno de ellos no tendría que reubicarse, lamentablemente fue reubicado, y mi cliente, gracias a toda la batalla que libramos, una batalla eminentemente técnica desde el punto de vista probatorio, logra que su establecimiento siga funcionando sin tener que ser reubicado. El proceso tardó aproximadamente, creo que fueron 1 año y medio, 2 años, fue bastante tedioso. Al fin de todo esto, afortunadamente, llega la resolución final, donde Bar Morocco queda abierto al público. Desafortunadamente, otros negocios, El Gato, Bar Panamericano,
otro negocio que quedaba exactamente frente a la puerta de la universidad, fueron cerrados, quedando afortunadamente Morocco Café Bar como con la satisfacción, diría yo, de haber luchado, de haber cumplido, de haber de pronto ido contra la corriente, porque mucha gente, Personería Municipal, el Defensor del Pueblo, todas esas personas estaban en contra de que un negocio como estos esté aquí, esté ubicado cerca a la universidad. Recuerdo también que ya para las últimas de pronto batallas que dimos con el doctor Andrés fue de pronto que se nos respete el derecho que teníamos, porque este era un derecho adquirido, no estábamos violando ninguna ley, no estábamos dentro de los parámetros que ellos exigían para que nosotros saliéramos de aquí. El bar está ubicado, está en otra ubicación. Entonces, para mí sí se hizo justicia. Fue bueno demostrarle a los demás negocios que aunque existan personas que porque tienen un poder o porque quieran de pronto vulnerar los derechos de nosotros los comerciantes, yo digo que sí se hizo justicia en este caso. En este momento el establecimiento, como les digo, está implantado, es el único establecimiento que se encuentra allí, incluso el establecimiento es mucho más amplio que antes. Y lo bueno, lo que me hace feliz de todo esto es que el número de personas que trabajan ahí ahora es mucho mayor, es mayor. Hay más personas trabajando que antes. Antes trabajaban, si no estoy mal, 3 o 4 personas, ahora el número es amplio de personas. Logramos con ello que se hiciera justicia, que no se reubicara ese establecimiento y que, en pocas palabras, se mantuviera el trabajo de estas personas, porque en últimas lo que se iba era a vulnerar el derecho de estas personas al trabajo, ¿no? Se iba a terminar con el trabajo de las personas. El negocio es próspero. Generamos trabajo, apoyamos, estamos contribuyendo con la economía. Es un negocio que ha salido adelante y que es un negocio que sí merece estar aquí, donde está ubicado. Bueno, se trata de un caso donde supuestamente se vulneran derechos colectivos y del ambiente. Los accionantes son estudiantes de la Universidad CESMAC, de aquí de la ciudad de Pasto. Ellos, cuando presentan la demanda, manifiestan que sus derechos a la seguridad pública, a la moralidad administrativa, al espacio público están siendo vulnerados por algunos establecimientos de comercio. Cuando tomo el caso, encontré muchas irregularidades y lo primero que hice fue hacerle saber al juez todas las irregularidades que se estaban dando en el proceso. Se sigue el curso del proceso, la producción de las pruebas, evacuamos las pruebas. Lo siguiente fue que la perito procede a realizar el dictamen pericial, pero lo terrible de esto es que la prueba que se realiza se hace con base en unos planos que le aporta el mismo padre Evaristo a la perito. Fue un combate duro utilizar los recursos de ley y gracias a la alcaldía, una investigación que hacemos, encontramos una resolución donde se manifiesta que la entidad oficial encargada de interpretar el plan de ordenamiento territorial y el plan parcial centro no es otra que el Comité Técnico de Planeación Municipal. Pero nuestro mayor logro fue que el Comité Técnico de Planeación Municipal determinó que el establecimiento de mi cliente, el Bar Morocuari,
no era ni colindante ni se encontraba dentro del área de influencia de la Universidad CESMAC. Por tanto, no tenía que ser ubicado. Entonces, para mí fue una experiencia muy bonita, poder demostrar al juez que las normas hay que estudiarlas y hay que interpretarlas. Y hasta tanto no se haga un estudio a conciencia, un estudio juicioso, profundo de las normas, no se puede tomar partido o emitir una decisión que pueda afectar los derechos o los intereses de las personas involucradas. El negocio es próspero. Generamos trabajo, apoyamos, estamos contribuyendo con la economía. Es un negocio que ha salido adelante y que es un negocio que sí merece estar aquí, donde está ubicado. Caso cerrado.